Escúchanos y suscríbete a Tona Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que me estén escuchando, que nos estén escuchando, todos los podescuchas de aquí de Tona Podcast. Espero que se encuentren muy bien, espero que le estén dando like a los podcasts pasados. Ya salió el de Historias de un taxi, parte 1, parte 2. También está el de Mujeres en la Ciencia con la buena Manjula, que nos habla sobre una de las ciencias duras que ella estudia, que es la física. Muy interesante para todos los que quieran escucharla y para que quieran escuchar específicamente de qué trata la física y qué estudia la física específicamente. Y pues nos los habla una experta que estudió física, muy inteligente aparte. Y el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar a, vamos a ponerle Criollo Valderas, para que no se escuche completo el nombre, o ¿quieres que te ponga algún seudónimo, mi estimado, o puedo decir el nombre? Creo que ya lo dije. No, digo nombre. Ok, vamos a ponerle Alex, al buen amigo Alex. Y el tema del día de hoy, podescuchas que nos están escuchando muy atentamente y que están dejando sus likes, vamos a hablar con un experto que está en el área del derecho. Yo creo que todos en su familia es por tradición, una de las carreras yo creo que tienen más demanda a nivel nacional, por lo que yo he leído y he visto, junto con medicina, derecho, pero bueno, medicina, derecho, y creo que hay otras carreras que yo creo que están en el top 10, mi estimado Alejandro, y tú lo has de saber porque tú te dedicaste al derecho, tú estudiaste derecho. Pues nos puedes decir, ¿qué nos puedes decir del derecho o de la carrera de derecho? Bueno, de entrada, muchas gracias, Jaime, por invitarme a tu espacio. Es un privilegio poder ser partícipe de esta. No me hables como político. No me hables como me estás hablando como político. Ok, correcto. Voy a ser menos politizado. Okay. No, es un gusto compartir esta experiencia y bueno, conforme a la carrera de Derecho, lo que puedo comentar como preámbulo es una ciencia social, la ciencia jurídica social. Lo que pretende, para explicarlo de manera más sencilla a la gente, es una área en donde básicamente se rige por una serie de normas, una serie de reglas de comportamiento, que lo que pretenden es regular la conducta de la gente y regular básicamente el comportamiento de las instituciones, el comportamiento de las diferentes instituciones que existen dentro de un estado-nación, un país determinado. En la rama jurídica, básicamente si lo podemos trasladar a algo más sencillo, como si fuese del código binario, que es el 0 y el 1. Aquí en la norma jurídica hay nada más de dos cosas, esencialmente. Son reglas de comportamiento que buscan o obligar o hacerte que realices una conducta, hacer, no hacer o dar algo, o te da la libertad de poder optar por ejercer algún derecho, propiamente dicho, ¿no? Bueno, pues tengo libertad de comer, de expresarme, de poder adquirir ingresos a través de un trabajo. Entonces, básicamente el derecho es obligaciones y derechos regulados con una norma, con una regla de comportamiento para regular la conducta de la gente y de las instituciones. Oye, es bien interesante que mencionas sobre el código binario. Imagínate, yo solamente el código binario lo había escuchado en programación, digamos, o bueno, en programación de computación y todo, pero es padre saber cómo lo llevas al derecho, al área del derecho, ¿no? Tal vez sí o no. Algo bien interesante. Yo como psicólogo que estudio, se me hace muy interesante algo que acabas de decir, porque como psicólogo, los psicólogos estudian la conducta, ¿no? Entonces, claro, tú mencionas algo bien interesante, ¿no? Que la ley regula la conducta. Un psicólogo estudia la conducta, pero un cuate de derecho regula la conducta. ¿Qué es eso de regular la conducta, mi estimado Alex? Bueno, la regulación más que nada va encaminada a provocar que a través de la regla de comportamiento la persona pueda realizar
lo que describe textualmente esa norma de comportamiento. Por ejemplo, de manera más sencilla, si yo tengo ingresos, bueno, tengo la obligación de pagar impuestos, porque de los ingresos, de los impuestos que se pagan, obviamente son ingresos que se generan al Estado para proveernos de todos los servicios y obras públicas, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, la norma, hay una norma, una ley, código, reglamento que va a decirte, tú tienes la obligación de pagar impuestos. Entonces, regular implica provocar que esa persona realice, en este caso, esa obligación, pagar impuestos, ¿no? O también la norma puede decir, bueno, tienes derecho por ejemplo, a adquirir con tus ingresos, un reloj o un vehículo, algo de tu propiedad, ¿no? Entonces, esa norma también regula que tú tienes esa libertad de poder decidir si con tu dinero puedes adquirir un balón, o adquirir una televisión, o comprar tu libro, o viajar, o si quieres no hacerlo. Entonces, esa de la regulación es provocar un comportamiento hacia la persona que es el destinatario. O si eres muy fifí, comprarte un palacio, ¿no? O sea, si tienes el dinero para pagarle el impuesto del predial, de la luz, del palacio, de todo lo que conlleva el mantenimiento, también, ¿no? Me imagino. Ajá. Pues muy interesante, mi Alex. También yo creo que, pues, esa sería la conducta individual, pero la conducta de las instituciones también tiene que regularse, ¿no? Las instituciones claro. todas están legisladas por lo que veo. ¿Cómo ves, mi Alex? Mira, yo creo que tomando en cuenta lo que es el derecho, ¿sí? Nosotros como sociedad, al menos en la sociedad mexicana, sí. Ya se viene considerando el tema a partir de las clases de civismo o de formación cívica y ética en el ámbito de la secundaria. Claro. Cuando te hablan de, no, pues es que es la Constitución y en la Constitución regula que hay una nación, la cual esa nación contiene una población, a la cual obviamente impone sus determinaciones, impone sus políticas y toda la cosa, ¿no? Y obviamente lo que regula es que, pues, obviamente, toda la sociedad esté con la satisfacción de sus necesidades, pero también poniendo en orden todo. Entonces, en el marco jurídico, en el marco de la existencia de una nación, de un estado-nación, de un país, como quiera se le llame, como se le pueda ser de mejor forma comprensible para la gente que nos escucha, dentro del ámbito jurídico, las normas jurídicas, la regla de comportamiento, hay una parte que se regula por los derechos de las personas, que vamos a llamarlo así, lo que llamamos como obligaciones y derechos humanos, claro, que va destinatario a la gente, tanto a las personas físicas, nosotros, tú y yo, como a las personas morales, que son propiamente las empresas, ¿no? Y hay otra parte que regula el comportamiento de las famosas instituciones que son normas jurídicas orgánicas. Las normas jurídicas orgánicas, por decirlo así, son aquellas que reglamentan cómo va a existir jurídicamente una institución o una dependencia pública, un tribunal, un órgano legislativo, un órgano autónomo. O algo autónomo incluso, va a regular su existencia, va a regular cómo se va a estructurar y va a regular, en este caso, qué servidores públicos son los que van a tomar determinados puestos en dicho instituto para que el instituto por sí solo pueda tener esa operación y cumplir con su función dentro de la norma jurídica y obviamente dentro de la sociedad a la cual tiene su existencia. Pues qué interesante. Que me hiciste recordar esa frase típica, ¿no? Que te dicen cuando te paran los policías. Sí, joven, usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones, ¿no? Exacto. Entonces, me hiciste acordarme de esto, ¿no? Y que, pues bueno, en todas las instituciones y en todos los organismos, o si eres ciudadano en cualquier lugar, pues tal vez vas a estar atravesado sobre todas estas leyes, ¿no? Aunque no las conozcas. Por ahí dicen que si no conoces las leyes, no te eximen, o algo así, ¿no? Algo así va la frase, ¿cómo va? Exacto, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad de su cumplimiento.
Así es. Por eso, mi estimado podescucha que nos está escuchando, donde sea, recuerde si se está tomando una caguama banquetera, recuerde que es delito, ¿no? Entonces eso no lo exime y si lo agarran, pues se lo llevan al torito o se lo llevan al separo correspondiente por su multa. Creo que cívica o no sé qué sea, pero... Pero sí, muy, muy interesante, mi Alex, muy interesante. Y bueno, bueno, creo que todos los que están escuchando, mi Alex, creen que pues los abogados o muchos piensan, ¿no? También, yo siento que muchos piensan eso, tal vez no, pero piensan que los abogados tienen como un cliché, ¿no? Tal vez el traje, la corbata, las copias, ser bien colmilludos y eso sí, hasta se lo ponen como estandarte, ¿no? Yo saqué a este ratero. Piensan que los abogados solamente se dedican a sacar criminales o a defender personas que no son criminales. ¿Qué me puedes decir sobre esto, mi estimado Alex? Mira, dentro de todo lo que es la ciencia jurídica, si lo podemos equiparar, por ejemplo, en la medicina tiene un tronco común y tiene después de tronco común especialidades, ¿no? Claro. No, pues puede ser odontólogo, puede ser otorrino, puede ser médico cirujano, puede ser infinidad de cosas, veterinario, y en el caso del derecho, pese a que es el tronco común es una regla de comportamiento, también conforme han surgido serie de necesidades y problemáticas sociales a través de la historia, ha hecho que el derecho propiamente se especialice y generan nuevas ramas del derecho a trabajar. Obviamente el caso que mencionas en materia penal, pues es el típico con el que se involucra la gente, ¿no? Que es cuando implica la detención de alguien porque cometió, es probable comisión de un delito, se le inicia un procedimiento ante una autoridad, que es el Ministerio Público, que es el que realiza la investigación, y en caso de que se den los elementos para poder consignar o mandar a esa persona detenida ante un juez, ante el juez penal, que diga, bueno, pues sí hay los elementos suficientes para poder enjuiciarlo, y obviamente ese juicio va a determinar si la persona es inocente o culpable de un delito que cometió, delitos pueden ser diversos, ¿no? Pero la materia penal no es lo único que existe, al menos tenemos una gran gama, tenemos lo que se considera como ramas jurídicas, tenemos normas, normas de derecho que regulan o conocidos como derecho público y derecho privado. En el derecho público hay lo que regula son unas relaciones entre las personas con el Estado, o con la nación, o con las autoridades, ¿no? Las autoridades públicas, en un cierto marco de supra-subordinación, ¿no? Supra-subordinación me refiero, por ejemplo, que, bueno, yo, si pago impuestos, le debo de rendir tributo a la autoridad, y bueno, pago mis impuestos y es porque es una imposición que me determina la autoridad, ¿no? Yo como inferior, entre comillas inferior, ¿no? Yo como gobernado y él como gobernante, ¿no? O, por ejemplo, dentro del derecho público está la materia penal propiamente, que es la que va a juzgar y va a investigar y va a perseguir los delitos, ¿no? En caso de existir la probable comisión, pues va a someterlos a juicio, ¿no? Y hay unas diversas ramas en ese estilo de derecho público. Tenemos el derecho privado, que regula las relaciones entre particulares, incluso con el Estado, con una relación de igualdad, de coordinación. Ahí entra ya la materia propiamente de contratos. Bueno, pues es que incumplió el contrato de compra, de arrendamiento, porque yo le renté la casa y no me pagó, entonces como ya me debe 3 rentas, lo demando para que lo saque, ¿no? Ese, por ejemplo, es un ejemplo de derecho privado, en donde las relaciones o los conflictos entre normas jurídicas se dan entre particulares en una relación de igualdad, ¿no? En ese contratantes. Entonces tenemos el derecho público y el derecho privado. En el derecho público podríamos entender implícito la materia penal, la materia fiscal, que es de impuestos, la materia aduanera, que es lo que regula va de la mano con comercio exterior, con todo lo que implica la introducción de mercancía al país, proviene del extranjero,
tenemos Todo lo que viene de China, ¿no? de China, de Estados Unidos, todo eso. Todo el arancel, todo el arancel. Todo era la... Oye, rápido, mi Alex, rápido, así. Te voy a mencionar y quiero que me des una idea y para los que nos escuchan acá, pongan en los comentarios acá abajo, si le está gustando, si no, el podcast, así, sí, yo quiero estudiar Derecho, ¿no? Porque escuché al buen Alex. Pero, mi Alex, ¿qué me puedes mencionar sobre? Sé que el derecho es muy amplio y lo que nos estás comentando es súper amplio, pero a ver, ¿qué me puedes decir más o menos sobre el derecho penal? Que yo creo que es de lo más famoso. Derecho penal. Brevemente, ¿qué me podrías mencionar sobre el derecho penal? Mira, del derecho penal, pues como te comentaba, de manera esencial, lo que procura esa rama del derecho, esa rama jurídica, es la investigación y la persecución de los delitos. Ajá. En este caso, va a estar regulado por normas que, en este caso, leyes, que son las que regulan, en este caso, qué conductas son las que son consideradas como delitos propiamente, que puede conllevar a una sanción que puede ser privativa de libertad, que sería el de las sanciones más graves en este caso. El tambo. O puede haber incluso, dependiendo la gravedad de la conducta considerada como delito, puede darse sanciones alternativas a la privación de la libertad, como pueden ser multas, como puede ser firmar cada 15 días, por ejemplo, en un determinado juzgado como una medida condicional para no ir a prisión. Oye, ahorita que estás mencionando esto de firmar cada 15 días, ¿puedo mandar un saludo a un amigo que anda así? Claro. Al Chacardí, que va cada 15 días a firmar a un lugar que tiene mala fama ahí. Ahí después que me ponga su comentario abajo. A ver, sí, y bueno, cada 15 días. Y ¿qué más, mi estimado? Bueno, el procedimiento, de manera esencial, el procedimiento es hay una etapa de investigación propiamente, que es ante el Ministerio Público, que es la que se encarga de analizar si realmente esa conducta cuenta con los elementos mínimos para poder canalizar a esa persona que cometió el delito ante un juez, ¿no? Y determinar ese juez si realmente esa persona cometió o no ese delito. Por ejemplo, en materia ministerial se le conoce como ejercicio de la acción penal. Entonces, bueno, pues cumple con los elementos, entonces vamos a ejercer la acción penal en contra de tal persona por la probable comisión de un delito. Ok. Y si hay detenido, pues ahora, pásale pues. Va el juez, llega un juez, se le conoce como juez de control, que es el que determina primero si dentro de una de las condiciones es si esa persona que se considera como como alguien que probablemente cometió un delito, fue detenido de manera legal. Claro. De ahí luego salen las controversias de que, es que lo dejaron libre, porque llegó a juez de control y todo, y se determinó tal circunstancia, ¿no? Y lo dejamos libre de pronto. Luego muchas veces es porque cuando en este caso no se hace una debida detención de la persona, cuando por ejemplo se considera que fue detenido en flagrancia. Cuando es en flagrancia es cuando te agarran en las manos en la masa, como dicen vulgarmente. Yo te vi. Sí. Un robo. Yo te vi que agarraste el celular, ¿no? O con una cámara, o que te captaron esos que te agarraron, ¿no? Ahora sí con los pelos de la burra, hermano. Ándale, con la cámara del C5, ¿no? Ya te estoy viendo, ¿no? Ya te ¿no? Y ya, pues, mandan todos los antecedentes con que se realizó esa famosa carpeta de investigación, que es la que se determina en este caso si esta persona cuenta con los elementos o no para con probable comisión del delito, los valores del juez de control, y dice, bueno, pues aquí dice que, por ejemplo, te detuvo tal policía y tal policía, pero ya las pruebas aportadas por el abogado de la persona que es detenida, se advierte que la detención no concuerda con lo que dice el informe policíaco, no concuerda con esto, entonces la detención es ilegal y entonces tengo que dejar libre, ¿no? Porque hay una irregularidad en el procedimiento. Y es donde sale el tema de que luego la gente se queja, ya lo dejó libre y todo eso, ¿no? Hasta los hijos del Chapo se han ido así, creo, ¿no?
Imagínate. Que dicen que sí, ¿no? Hay como grandes delincuentes que se han ido por esos detallitos, ¿no? Esos detallitos que estás diciendo que todos saben que son delincuentazos. Ajá. eh, y se han ido por esos, ¿no? Que dicen, bueno, les llaman lagunas o algo así, vacíos legales o algo así, que aunque sabes que es el mero sabor ranchero de la rata, Ujú. pues, Sí, o delincuente, pues ese vacío legal que hubo ahí o ese error, pues te lleva a sí. que de nuevo te manden a la libertad. Pero mi Alex, otra preguntota, ¿qué Ajá. nos puedes mencionar sobre el derecho laboral? Bueno, en el derecho laboral es una rama jurídica que nace el derecho social. El Ujú. derecho social básicamente podemos conceptuarlo como una rama del derecho propiamente dicho, en la cual lo que pretende es que protege sectores vulnerables de la sociedad para que puedan en algún momento a través de esa protección tener más o menos una relación de igualdad conforme al goce de derechos que tiene la gente en general. ¿Y qué me refiero como grupos vulnerables? Bueno, grupos vulnerables, la mujer propiamente dicha, los menores de edad, los incapacitados mentales, los trabajadores, la gente de campesinos, gente que está en un nivel de pobreza, que es uno de los tantos ejemplos que podemos encasillar como personas que pertenecen a grupos vulnerables, los adultos mayores también, y que pues hasta van protegidos dentro de esa rama de derecho. Ante la rama del derecho laboral. Y una de esas ramas del derecho social es la rama del derecho laboral porque el Ah, ok. trabajador, para algo sencillo como dicen en las teorías de sociología, de Marx y todo eso, ¿no? El trabajador por el simple hecho de no ser dueño de los medios de producción tiene una desventaja respecto a quien es considerado patrón que sí tiene los medios de producción y la riqueza, ¿no? Entonces, en el derecho del trabajo, lo que pretende con la ley es regular una serie de circunstancias para que no quede en desprotección el trabajador y no sea explotado ni abusado laboralmente en sus derechos. Entonces, Ahí después están las leyes, ¿no? Donde te puedes ir a ver si no te estalla una huelga, ¿no? Porque bueno, ese es uno de los derechos de los trabajadores, el derecho a huelga, propiamente dicho, bueno, era para, uno para, de los para derechos. formar sindicatos. Uh-huh. Claro. Y a ver, mi estimado Alex, algo también, yo creo que de lo más importante ahí para todos los que se quieran divorciar ahí después que Alex les pase ¿cómo se llama? Sus honorarios. ¿Qué me puedes decir sobre el derecho civil? Yo creo que también ese derecho está al día, ¿no? Uh-huh. Porque es el rey de los divorcios, ¿o cómo ves, mi Alex? El derecho civil. Bueno, el derecho civil es una rama del derecho privado, que es obviamente lo que hablamos, relación entre particulares en una situación de igualdad. El derecho civil es muy amplio, ¿no? Puede verse situaciones relativas a incumplimientos, cumplimientos de contratos de diversa naturaleza. Puede verse temas sobre la adquisición o sobre peleas sobre derechos, Bienes. sobre bienes, muebles, propiamente. Los inmuebles son edificios, por la regla general, ¿no? Los muebles son aquellos que puedes transportar, ¿no? Que puedes trasladar como, no sé, un balón, un vehículo y todo eso. Y los inmuebles, por naturaleza, bueno, obviamente hay distintas clasificaciones de los bienes inmuebles, pero por regla general sabemos que un bien inmueble es un departamento o una casa, ¿no? Algo que está fijo y empotrado, ¿no? En un espacio determinado. Y que esté bien empotrado, ¿no? Exacto, está bien empotrado. Ah, muy bien. Entonces, tenemos la materia de contratos, todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles, todo lo que tiene que ver con derechos relativos a servidumbre. Las servidumbres es, por ejemplo, bueno, pues, yo tengo un inmueble, pero por ejemplo, yo tengo un inmueble atrás del tuyo y necesito que me abras un espacio para que yo pueda pasar
para salir a esta calle porque me estorba tu casa de algún modo, ¿no? Tienes espacio suficiente para crear una vialidad y para beneficiar a este grupo, ¿no? También puede dar conflictos de ese tipo, pero también dentro del derecho civil o del derecho privado tenemos propiamente el derecho mercantil y tenemos al derecho familiar. En el derecho mercantil, pues vemos también cosas como contratos también, solamente que ya catalogados como contratos mercantiles, ¿no? Bueno, compraventas mercantiles, cuando se celebra entre una persona y un comerciante, alguien que se dedica propiamente al comercio, una cuestión que se refiere como actos de comercio, como puede ser las actividades de bienes raíces y todo eso, ¿no? Cuestiones relativas a lo que se conoce como títulos de crédito, por ejemplo, bueno, pues yo te presto un dinero, pero ¿sabes qué? Fírmame un pagaré. Bueno, un pagaré, y si no me cumples en tal fecha del pago, yo te demando el pagaré en la vía mercantil, ¿no? Oye, ahorita es bien interesante lo que me estás diciendo, y bueno, es como una consulta aparte, para todos los que nos escuchan. ¿Los pagarés sí son efectivos ante la ley? Sí, si cumple con los requisitos. Si voy aquí a la papelería, ¿no? A ver, préstame un formato de pagaré. Ya lo lleno, ¿no? Tal vez le presto X cantidad de dinero a un sujeto, lo lleno correctamente, nombre y firma, me da su IFE y le digo, mira, te presté tal lana, si no me la pagas tal día, ahí nos arreglamos, ¿no? ¿Sí es efectivo eso o no? Sí, el documento, el pagaré es efectivo, tan es así que, por ejemplo, si cumple con los requisitos que establece la norma, bueno, pues fecha de suscripción, nombre del suscriptor, la firma, la leyenda de que pagaré de manera incondicional a tal persona, y los requisitos que establece la ley, entonces la consecuencia va a ser que cuando ya por ejemplo, bueno, pues te firmo un pagaré para que me lo pagas hasta máximo tal fecha. Bueno, vamos a poner 25 de abril. Bueno, los 25 de abril de 2021, y si no me pagas total o parcialmente el documento que aparece, en la cantidad que aparece literalmente en el documento, yo voy ante un juez competente, ya sea un juez federal, de distrito en materia mercantil, materia civil, o puede ser un juez local, materia civil, y decir, bueno, te voy a demandar el cumplimiento del pago del pagaré, y ese tipo de documentos, por su naturaleza jurídica, puede incluso darte el derecho de poder embargar e iniciar el procedimiento, y no hasta el final cuando haya sentencia. Entonces, el documento sí es válido como tal. Órale, me voy a dedicar a eso. A hacer pagarés, ¿no? No, suena interesante, mi Alex, eso del pagaré. Fíjate que yo tenía muchas dudas. ¿Será efectivo o no será efectivo eso del pagaré? No confío mucho, pero probablemente si lo ejecutes bien, como mencionas, pues puede ser efectivo, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué otras cosas sobre el derecho nos puedes mencionar? Ya nos mencionaste sobre el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral. ¿Qué otras áreas de derecho son muy fuertes, mi Alex, para los que nos escuchan? Bueno, yo decía algo que obviamente que está en grandes cantidades de casos son, por ejemplo, los de materia familiar, que a los días está la cuestión de los divorcios, está la cuestión de las famosas pensiones alimenticias a favor de menores. Eso de las pensiones alimenticias, ¿en qué materia entra? En materia civil, ¿verdad? Me imagino. Bueno, sería familiar, pero lo familiar propiamente vendría siendo una rama del derecho privado, como si fuera el civil. Y ¿cuál, todo esto, qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo que, digamos, dónde hay más, dónde es donde se piden más abogados ahorita? Desde tu visión, ahorita que estás en el campo, o hay trabajo para todos, o cómo ves? Mira, de algún modo hay trabajo para el campo. El tema es, por ejemplo, lo sugerible a alguien que desea en algún futuro dedicarse a la rama de derecho es poder incursionar en una rama en donde que sí pueda, bueno, más allá de la retribución, que no tenga tanta competencia, por decirlo así, en abogados y todo eso, ¿no? Por ejemplo, el derecho familiar
y en parte el derecho penal tiene ya una demanda muy específica, ¿no? Que de algún modo hay diversidad de competencia porque hay múltiple número de abogados que se dedica a la materia penal o se dedica a la materia de divorcios, en materia familiar o pensiones alimenticias, ¿no? Pero, Claro. por ejemplo, para poder desmarcarte de esa competencia y uno que desea generar su nombre con el tiempo, pues puede recurrir a materias que tienen cierto grado de especialización, ¿no? Puede incurrir en materia aduanera, puede incurrir en la materia fiscal, en materia tributaria, en la materia administrativa también es muy amplia, lo que es gestoría y conflictos entre particulares con el Estado. ¿Qué otra más podría ser? Bueno, hay una parte también de derecho de propiedad industrial y derechos de autor que a lo mejor podría ser muy interesante, ¿no? El registro de marcas, avisos Oye, comerciales. y eso de derechos de autor a muchos les dan la vuelta, ¿verdad? Por no registrarse, por no tener, les dan la Ajá. vuelta, ¿no? Ahí hay un buen, ¿no? Así de, no manches, esa idea era mía, pues era, porque la registró otro amigo. Pero creo que ahí es importante. No, es que, bueno, desde Sí, mi lo punto que de pasa es que en vista, esa... Ajá, sí, es sí. conocer mucho, ¿no? El derecho es conocer demasiado, son tantas cosas que pues uno no se da abasto, ¿no? Yo creo que si ni un abogado se da abasto, pues menos alguien que no se dedica a eso de la abogacía. Sí, aquí, al menos aquí en el país, hay infinidad de normas jurídicas de las que no te imaginas. O sea, porque no solo son las normas internas, las normas nacionales, también en algún momento tienes que aplicar normas internacionales Claro. e incluso también si se da una cierta circunstancia, hasta normas extranjeras, normas de otros países, ¿no? Lo internacional, a diferencia del extranjero, es el extranjero, por ejemplo, la legislación civil de Estados Unidos, ¿no? Y la internacional es cuando ya hay normas jurídicas que se crean a partir de un consenso entre dos o más países, ¿no? Y obviamente aplica esas normas dentro de esos países en concreto. Está el Tratado de Libre Comercio, está la Convención de París de materia de propiedad industrial, el Tratado de Berlín y infinidad de normas. El círculo de Viena, el... Todo eso. Exacto. No, escoto eso del círculo de Viena. Pero sí, ¿no? No solamente a veces uno piensa que se rige con las leyes de aquí, ¿no? También está el derecho internacional, como mencionas. ¿Y, Exacto. y qué me puedes decir sobre el derecho internacional? Bueno, el derecho internacional es igual es una rama de derecho, nada más que en este caso las normas que se crean son normalmente tratados internacionales o convenciones internacionales. Normalmente este tipo de normatividad son creadas a través de dos o más países. Hay contratos bilaterales, hay contratos multilaterales, o perdón, no, convenciones multilaterales. Y aquí en el caso de México, los tratados internacionales, además de aprobarse o de crearse a través de estos estados, México y por ejemplo Argentina, Paraguay y todo, requieren de la aprobación del Senado a través de un proceso para que pueda validarse y ser aplicable la norma dentro del país. Es una de las condiciones, ¿no? Entonces, todo lo que implica el derecho internacional, igual hay derecho internacional público y derecho internacional privado. El público regula ciertas circunstancias en donde ya converge ciudadanos y entidades o países, ¿no? Y en este caso, en el derecho de privado, resuelve problemas entre particulares, nada más que en este caso los particulares pueden ser, por ejemplo, en una situación de un divorcio, ¿no? Bueno, cómo se regula el divorcio o quién conoce de un divorcio entre un mexicano y un francés, y una francesa, ¿no? Entonces ya te va orientando la norma para decir, bueno, se va, de acuerdo a esta normatividad, se va a llevar el divorcio en los tribunales en donde hayan tenido su último domicilio, ¿no? Bueno, pues tuvimos el domicilio en México. Entonces el francés no puede divorciarse en Francia, tiene que divorciarse en México, y entonces es una de las tantas cosas que regula el derecho internacional. Ahorita que dices eso, se me vino a la mente
algo bien interesante, ¿no? Yo conocí a una persona, bueno, no conocí directamente. Digamos que la conocí sutilmente a una persona que se casó con un turco. Entonces ya ves que en Turquía pues, está entre Medio Oriente y Europa, están peleándose esos rollos. Entonces tenía un hijo y en Turquía pues la mujer no puede salir del país si pues el hombre no le cede el permiso. Y, pues creo que la vivía mal allá, ¿no? Sí tenían ideas. Entonces se escapó por frontera. Entonces el Estado turco la fue a buscar toda, se fue a Francia, se fue a refugiar a Francia y el Estado turco le estaba buscando, pero por el niño. O sea, un niño no puede salir de Turquía si no tiene tampoco el permiso de su papá, de su mamá. Se fue con mamá y ella ya procede en derechos legales. De Francia se vino a México. ¿Y qué crees? La embajada turca aquí en México le estaba siguiendo, no a ella, ya nada más estaba buscando al niño que se regresara por órdenes del padre. Entonces, Claro. ahí sí me quedé, órale, ¿no? O sea, fíjate el poder tan fuerte, ¿no? Pero bueno, eso es punto y aparte para los que nos escuchan, que nos dejen acá. Fue un chisme local. Mi estimado Alex, ¿cómo ves? Ujú. ¿Qué más nos podrías comentar, mi Ok, estimado Alex, pues sí. sobre todo esto del derecho? Ajá. A ver, ¿qué área del derecho probablemente es la que genera más ingresos económicos? Ok, mira, es que no podría decirte así de una rama en especial, ¿no? O sea, porque depende del tipo de conflicto y el tipo de intereses que se persiguen en ese conflicto a tratar de resolver a través de un juez. Depende Que del es, sapo, la pedrada, dice el Alex. exacto, puede ver, por ejemplo, asuntos de sucesiones, y la sucesión me refiero a testamentos y todo eso, ¿no? Ujú. En donde esté de por medio, por ejemplo, bueno, pues ya falleció esta persona y heredó 5 inmuebles y 5 millones de dólares de ahí en una cuenta bancaria. Entonces pues ya sería un peculiar un tipo de asunto de un cliente de esa naturaleza, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en materia donde podría decir que fluye el dinero, por ejemplo, sería en la materia tributaria, del derecho fiscal, el derecho aduanero, porque luego muchas veces los créditos fiscales o el embargo de mercancías que entró de manera irregular representan o refrendan una cantidad exorbitante de dinero. Entonces, bueno, pues bien, el abogado entra y dice, bueno, pues hay un procedimiento que hay que seguir y lo que voy a buscar es decir que la importación de la mercancía de materia, ¿no? Por ejemplo, fue legal, ¿no? Porque luego también te pueden parar porque, no, pues introduciste 20 millones de pesos en lápices y gomas, ¿no? De Malasia, por ejemplo, ¿no? Y entonces la autoridad te los paraliza porque no cumplió con los requisitos de la legal introducción al país, y el abogado entra y dice, bueno, pues cobra un porcentaje por tratar de recuperarte tu mercancía, porque obviamente esa mercancía te va a afectar porque la tienes que vender, la tienes que distribuir a tus proveedores, a las personas a quien te compraron esa mercancía, ¿no? Para que la vendan o la revenden. Y depende del contexto, la naturaleza del conflicto en particular es lo que genera ingresos. Pero bueno, vamos a suponer un parámetro donde te podría decir, o puedo decir que te genera ingresos, materia fiscal y aduanera, la materia penal, cuando ya son delitos de cierta especialidad. Ya cuando andas ahí del abogado del capo grande, ¿no? Del capo choncho que ya trafica todo en dólares. ¿O cómo ves? Exacto, bueno, no necesariamente. O del megapolítico que lo enjaularon un rato y se saca su buffet, ¿no? Al García Luna y todos esos, ¿no? Que cobran, creo que por asesoría como $12,000 cada 2 minutos. Sí, ahí pues, pues yo creo que en esta parte del derecho penal nadie estaría contento de que se le privara la libertad. Entonces,
independientemente sea una figura de esa naturaleza. O sea, bueno, si es una privación de libertad, pues hay abogados que lo pasan con cierta cantidad de pesos por honorario y obviamente es una cantidad fuerte, ¿no? También puede entrar dentro de ingresos grandes, por ejemplo, si maneja por ejemplo, la propiedad industrial de una empresa a través de sus marcas, servicios comerciales, sobre todo si son empresas grandes como relacionales como Pepsi, Coca-Cola, bueno, no sé si, perdón por la mención de las marcas, ¿no? No, Pero bueno, nos van a patrocinar, ¿eh? No, sí, te escuchamos, no hay bronca, y después pido los honorarios a Pepsi. Entonces, por ejemplo, pues ellos manejan infinidad de marcas y tú puedes cobrar una representación de servicio legal nada más para darle la visoría a las marcas, que ¿cómo se llama? Que no se te pase un plazo para caducidad, checar que no haya competencia que pretenda registrar una marca similar a la de Pepsi, por ejemplo, en cuanto a nombre o diseño, y todos los conflictos que se puedan derivar. Incluso puede darse que, por ejemplo, una determinada marca registrada la está usando otra persona, pero esa persona ni siquiera le otorgaste una licencia de uso, o en su caso un contrato de franquicia para poder explotarla, sin embargo la explota y es similar o idéntica a la que tienes, entonces presentas un procedimiento de infracción. Ahorita lo que estás diciendo, ahorita lo que estás diciendo se me viene a la mente. Si has visto el logo del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el logo que es como una aguilita cubriendo como una familia. Ese logo, búsquenlo, ese logo, y bueno, no sé, fue imitado hace poco, tiene como 7 años. Creo que ese logo data desde hace como 40 años aquí en México. Pero ese logo fue imitado por los chinos. O sea, los chinos lo tienen para una marca en otro color. Entonces ahí tenían también así, oye, ¿por qué utilizas mi logo? Aquí es de seguridad, de salud, de servicios de salud, y allá en China creo que era para autopartes o no, yo no recuerdo que era de algo, un giro distinto. Pero a ver, ya nos mencionaste, mi Alex, del derecho penal, si tienes a un pez gordo o igual de materia laboral, de marcas. ¿Qué más, mi Alex? ¿Qué más es? ¿Qué podrá ser? Yo creo que, por ejemplo, si uno se dedica a todo aquello de la creación de actas constitutivas a nombre de una empresa, el proyecto de actas constitutivas, de asamblea, actas de asamblea de los socios de una determinada empresa, puede ser una fuente atractiva de ingresos. Obviamente, pues estarías a lo mejor como externo o como empleado en este caso, pero especializándote en este tipo de situaciones, pues tendrías la garantía de generar un flujo constante de ingresos que pueda ser relevante, porque al final de cuentas, todos los actos muy relevantes de la empresa los haces a través de ese tipo de actas, que obviamente se protocolizan ante un notario, que es la que le da el visto bueno, y ya suele pagarse bien en esa área en particular. Se le llama derecho corporativo. Oye, mi Alex, una pregunta ya para ir cerrando y terminando este podcast de Tona Podcast aquí con el gallito Draft. 2 preguntas. Una muy interesante. ¿Por qué casi todos los políticos, o gran parte de los políticos, no es la mayoría, pero gran parte de los políticos, gobernadores o políticos, ¿por qué andan en el derecho o estudiaron derecho? Y otra, ¿por qué los abogados hablan como políticos? Qué curioso. A ver, respecto a la primera. Okay. Hay que recordar que hay que tomar en cuenta que las leyes o las normas jurídicas, a final de cuentas, son manifestaciones de la voluntad política. Son creaciones de una voluntad política. Esta voluntad política, en este caso, en el caso de las leyes, surgen a través de un órgano del poder legislativo, que es en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores en materia federal, Cámara de Diputados en materia local. Entonces, son los que crean las normas, ¿no? Y a final de cuentas, lo que persigue la política, en teoría, es
todo un entramado de situaciones y circunstancias para garantizar el bien común de la gente. Que bueno, si lo vemos de una perspectiva más amplia, hay como que una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, ¿no? Se escucha Pero muy bueno, romántica esa definición, se escucha muy romántica. casi hasta utópica, ¿no? Claro. Pero no, siempre hay como que la esperanza en que no sea utopía propiamente, ¿no? Ese sería por la Esperemos. parte. Ajá. Y del otro, la persona, básicamente con el tiempo, la persona que se dedica a derecho va adquiriendo ciertas tablas y bases, ¿no? Incluso una forma de hablar, la retórica, en la argumentación, obviamente en el conocimiento de ciertas palabras, En la corbata, en el mocasín, en el cacle. No, es broma, Exacto. es broma, es broma. Entonces, sería muy curioso de un abogado que hablara de manera muy peculiar, ¿no? O sea, Y también tiene que representar lo que es. algo rápido que se me viene a la mente. Bueno, Sí. he conocido a varios abogados y algo que me han dicho, y creo que es muy común de los abogados, ¿no? Para los Ah, abogados la imagen, ¿no? Y esto me lo dijo una persona que estudió la carrera de leyes, bueno, de derecho, que no tenía el cliché de un abogado. Yo cuando supe que era abogado dije, wow, creo que eres el primero que no encaja tal vez en ese estereotipo dominante del abogado, tal vez de la corbata, de esto, o si no de la corbata, cierto estereotipo, ¿no? Y dice, sí, ¿no? En abogado en la carrera o ya también cuando estás en los juzgados, el abogado es el estereotipo, ¿no? Y de hecho hasta te reciben, o sea, hasta en la misma, si estás en la academia o si estás litigando, si estás, tienes que tener como la presencia hacia el abogado, casi, casi. Entonces, claro, sí, digo, la presencia es una parte importante, yo creo que como en cualquier trabajo, ¿no? En cualquier no, yo voy oficio. en tenis, yo voy en tenis al trabajo. Es broma, es broma. Bueno, no, la verdad no. Bueno, hay trabajos, por ejemplo, que no se requiere esa formalidad, por decirlo así, hay variadas, ¿no? O sea, que requiere más el aspecto creativo, ¿no? Pero, por ejemplo, en derecho, pues bueno, una forma de atraer toda la cartera de clientes y obviamente, pues, generar sobre todo el cliché con el cliente, pues de entrada entra la parte de la presencia. Obviamente no lo es todo, pues una parte importante, y ya independientemente del conocimiento, ¿no? O de la Claro. forma en que te desenvuelvas en el medio también. Pues bueno, mi Alex, te doy la verdad las gracias, muchas gracias, también muchas gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Yo creo que pues se van a guiar sobre el derecho, van a saber más o menos. Lo importante es de que con lo que escucharon sigan investigando, sigan viendo, sigan leyendo. No, la verdad absoluta no está en ningún lado. Es más, no existe. La tienen que, se va, hasta en las leyes se modifican. Todo es modificable, creo. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. En verdad, les mando saludos. Los leo aquí abajo, los leo a ver qué le dicen a Alex. Ojalá que no se la recuerden ni nada. Y si se la recuerdan, pues ahí le paso sus saludos. Y pues suscríbanse, compartan y muchas gracias, mi estimado Alex. Un gusto. Muchas gracias a todos. Suscríbanse aquí a Tona Podcast y recuerden, el que les habló fue el Gallito Draft. Y pásenla bien, pásenla chévere.